Cada kilómetro de carretera bien diseñada es un paso hacia el desarrollo sostenible y seguro de una sociedad. Anónimo. Un cordial saludo a todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 7 y el día de hoy vamos a presentar el tema de volúmenes que corresponde a la materia de construcción de carreteras 2. El equipo está conformado por David Rivas, Joel Ortega y mi persona, Nayela Huizaca. Por consiguiente tenemos la introducción. Para empezar, es importante comprender qué significa calcular volúmenes dentro del diseño vial. Cuando diseñamos una carretera, necesitamos conocer con precisión cuánto material debemos excavar y cuánto necesitamos para rellenar el terreno. Esto se traduce en metros cúbicos de corte o terraplén y es esencial tanto para el presupuesto como para la logística de obra. En términos generales, estos cálculos se hacen comparando el terreno natural con el nivel de diseño. A lo largo del alineamiento, en cada sección transversal obtenemos un área de corte o relleno, sumando todas esas áreas a lo largo del eje y considerando la distancia entre ellas. Se obtiene el volumen total. Para eso, es fundamental manejar tanto la teoría como las herramientas que nos ayuden a obtener estos datos con precisión. El cálculo de volúmenes consiste en remover o agregar suelo para dar forma a la infraestructura. Aquí tenemos como por ejemplo el movimiento de tierras, actividad de remover o agregar suelo para dar forma a una vía. Importancia técnica económica, que es un cálculo preciso para evitar gastos innecesarios y fallas. Diseño vial, que requiere conocer cuánto material se debe mover. Cálculo manual y digital, se usan fórmulas o software para obtener los mismos resultados. Base del proyecto, todo diseño geométrico depende del volumen de obra. Siguiente, métodos para el cálculo de áreas. Antes de hablar de volúmenes, primero hay que hablar de áreas. Cada sección transversal entre el terreno y el diseño forman un polígono y su área es lo que después usamos para calcular el volumen. Existen métodos manuales para calcular estas áreas. Uno de ellos es el método de las cruces, donde se trabaja con coordenadas de los vértices del polígono y se aplica una fórmula alternada de multiplicación cruzada. Es muy útil cuando se conocen los puntos exactos en coordenadas. Otro es el método de la cartera, de chaflanes, en el que dividimos el polígono en varios triángulos y sumamos el área de cada uno de ellos. Este método también es muy útil cuando el terreno o la sección no es regular. Estos métodos nos ayudan a entender cómo el software obtiene los resultados y realizar validaciones manuales, sobre todo cuando estamos en obra o cuando hacemos revisiones rápidas sin acceso a herramientas digitales. Existen métodos geométricos tradicionales para obtener áreas a partir de las coordenadas que son fundamentales para luego calcular volúmenes entre secciones. Por consiguiente, tenemos métodos para el cálculo de volúmenes. Una vez que tenemos las áreas de cada sección, podemos calcular el volumen entre ellas. Para esto existen varias fórmulas geométricas clásicas. Una de ellas es el método de piramoide, también conocido como promedio de áreas. Es muy sencillo, se toma el área inicial, el área final se promedia y se multiplica por la distancia entre ellas. Se usan cuando no hay cambios drásticos entre secciones. Otra fórmula es la del prismoide, que es más precisa. Se usa cuando el cambio entre secciones no es lineal. Aquí usamos el área inicial, la del medio y la final y se aplica a una fórmula específica. También está el método del tronco de pirámide, útil para secciones trapezoidales o irregulares, pero planas. En todos los casos, lo que buscamos es determinar con exactitud cuántos metros cúbicos de tierra se deben mover, lo que tiene un gran impacto en el costo y la planificación del proyecto. Aplicación en Civil 3D, el corredor, volúmenes y secciones. Después de trabajar con ambos métodos, podemos comparar los resultados. Al aplicar los métodos manuales a algunas secciones simples, vimos que los valores obtenidos eran bastante similares a los del Civil 3D. Sin embargo, el tiempo de cálculo fue mucho mayor al hacerlo manualmente. Además, cualquier error en la suma, en un dato o en un uso de alguna coordenada podría alterar el resultado. Por otro lado, el Civil 3D automatiza todo, con solo ajustar una pendiente, una cota o tal vez, si
teníamos demasiado volumen de relleno o de corte, podíamos modificar la línea de ceros, se iba a modificar ese volumen de tierra e íbamos modificando el movimiento de masas que tenía nuestro proyecto. Sobre todo en este tipo de ajustes ayuda en proyectos grandes o cuando se trabaja en equipo. Y además buscábamos que haya el menor movimiento de masas para así que la rentabilidad del proyecto sea lo más favorable posible. Sin embargo, el uso del software no va a reemplazar el criterio. Es esencial saber cómo se está calculando las cosas, qué método aplica el programa por defecto y cómo verificar que el modelo esté bien construido. Al momento de realizar los cálculos manuales nosotros no sabíamos cómo se iba a dibujar. Por eso generamos este carril, generamos el corredor y a través de las secciones creamos una sección, pusimos en alineamiento donde queríamos que se genere y aplazamos. En ese caso, en la sección de 0 hasta 20 se genera este tipo de sección, que es una sección mixta, pero en el trabajo manual utilizamos en la longitud 1 más 540 y 1 más 560, en el cual corroboramos qué tipo de secciones era. Era una sección seguida de terraplén, en el cual se utilizó la fórmula de prismoide. En resumen, el cálculo manual es muy útil para entender el proceso, para verificar errores y para trabajos pequeños. Pero Civil 3D es muy útil para grandes proyectos que tienen gran volúmenes de datos, ya que nos da eficiencia, precisión y trazabilidad. Después de trabajar con ambos métodos pudimos comparar los resultados. Al aplicar los métodos manuales a algunas secciones simples, vimos que los valores obtenidos eran bastante similares a los que arroja el Civil 3D. Sin embargo, el tiempo calculado fue mucho mayor al hacerlo manualmente. Además, cualquier error en una suma o en un dato o incluso en el uso de las coordenadas puede alterar los resultados. Por otro lado, Civil 3D automatiza todo con solo ajustar una pendiente o una cota. Todos los cálculos y volúmenes se actualizan. Esto es una ventaja enorme, sobre todo en proyectos grandes o cuando se trabaja en equipo. Sin embargo, el uso del software no reemplaza el criterio. Es esencial saber cómo se están calculando las cosas, qué método aplica el programa por defecto y cómo verificar que el modelo esté bien construido. En resumen, el cálculo manual es muy útil para entender el proceso, para verificar errores y para trabajos pequeños. Civil 3D es ideal para grandes volúmenes de datos, ya que nos da eficiencia, precisión y trazabilidad. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, podemos decir que el cálculo de volúmenes es una etapa clave en cualquier proyecto de una infraestructura vial. Aprender a hacerlo manualmente nos da fundamentos sólidos, nos ayuda a entender qué está haciendo el programa y nos da seguridad para revisar resultados, tanto en oficina como en obra. Por otro lado, usar herramientas como Civil 3D mejora el rendimiento del trabajo, permite manejar mejor los cambios de diseño y genera documentación técnica rápidamente. Nuestra recomendación es combinar ambos enfoques, dominar los conceptos teóricos y a la vez saber modelar correctamente en el software. Eso nos prepara mejor como futuros ingenieros, nos permite justificar nuestras decisiones y nos da más herramientas frente a problemas reales en campo. Al final, lo más importante no es solo obtener un número, sino también es entender qué significa ese volumen y cómo afecta el diseño, el costo y la ejecución de una obra. Muchas gracias.